cordial bienvenida a la persona de los distintos países que hoy nos acompañan. Vamos a dar inicio al seminario El fenómeno de la desinformación en épocas electorales que celebramos desde Lima. Este seminario sobre fake news y desinformación en periodo electoral lo organiza el grupo SN Disorders, que codirigen Loreto Corredoira y Rafael Ruiz, profesores de la Complutense, dentro del proyecto del Ministerio de Ciencia de España y su Observatorio de Elecciones. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola por su colaboración para ser partner de este encuentro con la Universidad Complutense de Madrid. A mí me ha tocado hablar de ética, de desinformación y de posverdad. Y entrando en el primer tema, yo creo que la primera idea que se puede decir es que vivimos en tiempos de escasa ética en todos los campos, especialmente en la política y en la economía. Una de las causas más graves de esta falta de ética es la desinformación. O sea, el intento querido y buscado de mentir y engañar a los ciudadanos a través de faltar en la verdad a la hora de informar. Yo creo que desde el inicio de la información estos fenómenos, desgraciadamente, han existido. Pero ¿cuál es la diferencia en los momentos actuales? Pues es sencillamente una, y es la potencia de las nuevas tecnologías. Lo que antes se quedaba en unos ciertos ámbitos locales, nacionales o en algunos casos internacionales, ahora se convierten en problemas universales. Y por otra parte, hay que tener muy en cuenta que la desinformación se ha convertido en un verdadero negocio. Esta situación nos lleva a vivir, nos está haciendo vivir en lo que se ha llamado la era de la posverdad. Lo importante no es la noticia, lo importante no son los hechos, lo importante no es la verdad, lo importante son los sentimientos. La posverdad es el mundo de la mentira en el que estamos en muchos casos inmersos y del cual es bastante difícil el desconectar, ¿no? No se quiere transmitir la verdad, no se quiere transmitir los hechos, se quiere transmitir lo que yo pienso de esos hechos. De esta manera, la objetividad, como digo, que es uno de los pilares fundamentales de la información, se está perdiendo, se está olvidando, se está despreciando en muchas ocasiones. No cabe más que una solución, y es emprender una verdadera regeneración ética. Si no conseguimos esto, si no hacemos esto de una manera decidida, y en este campo se une la reflexión académica, la acción profesional de los medios, etcétera, etcétera, yo creo que no vamos a conseguir nada e iremos a peor. Fake news tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque la desinformación es parte de o es una estrategia, o es una táctica, o parte de la estrategia para sustentar, para defender intereses. Y lo mismo pasa en campañas electorales. Estamos concluyendo que el gobierno y los grupos de poder son grandes productores de fake news porque necesitan desinformar como estrategia, como táctica o como parte de sus estrategias para los intereses. Y en ese juego de intereses se relacionan con los intereses de los medios de comunicación, con los intereses de otros profesionales. Un elemento de desinformación muy fuerte es el uso de encuestas. Los gestores de campaña necesitan mostrar números altos de indecisos. Los medios de comunicación que tienen una agenda política, tienen agendas comerciales y distintas agendas, también necesitan mostrar la verdad que les conviene. Ante un resultado que favorece a su candidato, ponen un gran titular en primera plana, fulano o fulana de tal, en primer lugar con tantos puntos. Pero si en esa encuesta su candidato no está en primer lugar, en primera plana, leí hace pocos días, 40% no decide. Obviamente lo que se está priorizando es lo que me interesa, lo que me conviene, y todo es un juego de intereses. Creo que también agregaría el juego de los influencers, ¿no? Los influencers, que muchos están en los medios, a la vez tienen actividad en las redes, definitivamente pueden influir muchísimo. Actúan de dos maneras. Uno, creando fake news, porque también están algunos de ellos relacionados a intereses, creando fake news. Pero hay algo que es bien interesante. Ellos califican las noticias. Ellos dicen qué es fake news y qué no es fake news.
por lo cual desvían la opinión pública de una manera tremenda. En el caso de Perú es una población con poca educación, con muy bajo nivel de cultura política o en poca capacidad de defenderse frente a la desinformación. En este contexto tan difícil que afrontamos hoy los peruanos, este contexto ha hecho que muchos candidatos presidenciales pues desplieguen de una forma muy agresiva sus campañas en redes sociales, ¿no? Creando además portátiles digitales que lo único que han hecho hoy en día es verdaderamente saturar las redes de información. Hay un informe que ha presentado el diario El Comercio, el periodista Martín Hidalgo, hace unos días, un informe de verdad que muy interesante que yo estoy aprovechando para compartir con mis alumnos, porque explica muy detalladamente esta especie de mercado ilícito, ¿no? Algo que justamente mencionaba el profesor Ignacio Bell, ¿no? Cómo la desinformación hoy en día se ha convertido en un negocio, ¿no? Vemos cómo el mundo de la comunicación se está llenando de pseudoagencias que ofrecen hoy paquetes y compras de ventas de seguidores, hashtags, retweets. Incluso este informe ha logrado identificar los diferentes tipos digamos, de cuentas que se han estado generando masivamente en los últimos días y que han estado de alguna forma contaminando las redes sociales. Definitivamente, los medios de comunicación atravesamos un proceso de transformación donde estamos aprendiendo en realidad cómo conectar con nuestros públicos en estos territorios, ¿no? Pero además demostrando que las redes sociales, queridos amigos, tienen sus límites, ¿no? Tienen sus límites que hoy en día hemos visto, ¿no? O que han quedado demostrados hoy a través de esta campaña desde mi punto de vista, ¿no? Y que además de alguna forma nos lleva a pensar cómo se está desvirtuando la verdadera naturaleza para la que nacieron estas redes sociales. Y recordemos cómo cuando nace Twitter era una red que te permitía colaborar con otros académicos, compartir información, verdaderamente conectar con las personas. Hoy en día, estas redes sociales se han convertido en verdaderos campos de batalla, donde verdaderamente se está desvirtuando la naturaleza y la capacidad de transmitir información y de conectar con la gente que tienen estas redes sociales. Y además ha hecho que la información de valor ya no exista en estas redes sociales. Necesitamos además un mayor compromiso de estas redes sociales, que además deben de entender que su actuación local hoy está causando muchos problemas para la opinión pública. Creo que es muy importante que nosotros como comunicadores que distingamos bien lo que es ruido de lo que es propaganda, de lo que es noticia informativa, noticia objetiva. Por una parte porque hay, entiendo yo, un periodismo que se está ejerciendo en precario, no solo por la mala salud económica de algunos medios de comunicación, que también, sino por la situación de que no tenemos ruedas de prensa presenciales, no se puede hablar con candidatos personalmente, todo es vía telefónica, todo es desde el domicilio. Indudablemente perjudica la calidad de la información. Un titular que se ve la intencionalidad, un titular de un medio que no tenía fuente, que no tenía link, por tanto pues dudoso su naturaleza de fuente. El puntual urgente: fuentes sanitarias indican que la nueva variante de coronavirus detectada en Andalucía, que como saben es la región sur de España, pudo haber entrado por el descontrol migratorio que vive la zona, ¿no? Ya se inocula, ¿no?, en la información una intencionalidad de discriminación o de agregar la peligrosidad a la migración. Como este ejemplo dentro de la campaña casi ya iniciada en Madrid, tenemos elecciones también el 4 de mayo y que está creado no por un panfleto, sino por un medio de comunicación serio, importante, La Vanguardia, que cambió el titular de Madrid ocupa el 40% de los contagios en España, que es indudablemente mucho, y cuando en realidad es el 25%, ¿no? Lo malo de este tipo de fake news es, además de que es más grave porque es un medio de comunicación, no es un laboratorio de bots o de trolls que están ahí infectando la red, sino que son medios de comunicación a los que les debemos exigir más seriedad, más confirmación de fuentes, ¿no? Más grave, genera una narrativa difícil luego ya de desmentir, ¿no? El Gobierno de Madrid tiene una gestión pésima de la crisis del COVID. Creo que hay que recuperar la confianza en la verdad lógica del comunicador, es decir, que somos capaces de acercarnos a la verdad y de conocerla. Y en ese sentido también pienso que las empresas informativas
lo decía antes Roderick, necesitan volver a su visión, a su función social de informar, no pueden ser solo negocios. Y luego, en último caso, si la información es fraudulenta, son estafas, son delitos, lógicamente hay que aplicar la ley, ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, de la justicia, también de las plataformas, para que tengan la oportunidad de por lo menos escuchar la denuncia del interesado, ¿no?